Vamos a pensar en lo que estamos estudiando y abrimos la Biblia siempre como un espejo y estamos pensando en la salvación. Ahora recuerden que la salvación involucra nuestro intelecto, nuestra emoción, nuestra voluntad. Y hemos dicho varias cosas para los que no estaban el otro día. Hemos dicho varias cosas. Una persona no es salva porque cree, porque hay que saber en quién ha creído. No es salva porque hizo una oración. Ay, que lloré. La oración del pecador, ¿de qué parte de la Biblia sale? La visita nos va a matar acá, pero no importa. La oración del pecador que los predicadores hacen. Señor, soy pecador, te pido que vengas. ¿De qué parte de la Biblia sale esa oración? Es un invento. ¿Sí? Bueno. Ahora, obviamente, cuidado cuándo lo dice y cómo lo dice, porque puede herir susceptibilidades, pero es un invento. Justamente estaba Catherine aquí, esperándome para ver por qué yo había dicho que Romanos 10 no era aplicable, hasta que leyó todo el contexto y se dio cuenta. La Biblia siempre tiene. Pero entonces, nadie es salvo porque ora, nadie es salvo porque cree, es salvo cuando entiende. Cuando el Espíritu lo convence, entonces hace una decisión, poniendo su fe en el autor y consumador de la fe. Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Pero mencioné varias cosas que nosotros ya somos y que si las creyéramos, viviríamos diferente. En primer lugar, somos aptos. ¿Cómo? Somos aptos delante de Dios. Somos aceptos. Parece fácil, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces usted oró, Señor, soy indigno de llegar a tu presencia, y se pone ahí en víctima? Ya somos aceptados, ¿por qué? Por medio del amado, por medio de Cristo. ¿Qué más? ¿Cómo somos declarados? ¿Cómo somos declarados? No, justos. ¿Lo merecemos? No, si lo mereceríamos no sería gracia. Así que somos aceptos, pero también somos justos. ¿Qué más? ¿Qué fuimos hechos? Cercanos. De ambos pueblos hizo uno, derribó la pared intermedia y fuimos hechos cercanos a Dios. Dios está más cerca de lo que soñamos o esperamos. ¿Por qué piensa a veces que Dios está lejos y va a hacer tanta vuelta para orar cuando fuimos hechos cercanos a Dios? ¿Qué más fuimos hechos? Nueva creación. Las cosas viejas pasaron, Él todas las hizo nuevas. ¿Qué le falta a usted? No le falta nada, porque estamos completos en Él. Ahora, todo esto puede ser teoría o puede ser una realidad. ¿De qué depende? De su experiencia personal con el autor de la vida. ¿Sí? Fíjense, para no olvidarme ninguna, aptos, aceptos, justos, cercanos, nueva criatura y completos. ¡Wow! Estoy contento con todo lo que tengo. Y vamos a pensar en una palabra. Resulta que salen un grupo de personas, y como dije, no quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero salen un grupo de personas y vienen después y dicen, hoy se convirtieron 40 personas. ¿Por qué? Porque oraron conmigo. ¿Oraron? Sí, oraron. ¿Se convirtieron? La conversión es la forma más fácil de fingir. Uy, ¿qué acabas de decir, Raúl? Que la conversión es la forma más fácil de fingir, porque hay gente que hace cambios y parece que se convirtió. Pero cuando tomás una naranja, a veces la exprimís y no sale nada, y la naranja se veía linda. No es la apariencia, es el corazón. Entonces vamos a pensar lo que es la verdadera conversión. Pero la conversión va de la mano del arrepentimiento. Si solo fuera una conversión, sería un cambio y es temporal. Vamos a leer algunos versículos. Acompáñenme a Mateo capítulo 13.
A ver hasta dónde llego. Versículo 15. Acuérdese que Mateo fue un libro escrito ¿para quién? Para los judíos, presentando a Dios, a Cristo, al Mesías. Y dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Aquí aparece la palabra conversión. ¿Y por qué mencioné este versículo? Porque muchas veces tomamos una concordancia y buscamos todas las veces que aparece una palabra. Aquí no me está hablando de la salvación por gracia, por medio de la fe. Ahora, tienen que recordar que cuando hablamos del Evangelio, hay varios evangelios. Está el Evangelio del Reino, que se ve claramente predicado en la Biblia por los apóstoles, por el Señor y demás. Está el Evangelio de la Gracia. Hoy vemos algunos inventos mezclando gracia con la iglesia, bueno, la secta adventista. ¿Predica el Evangelio? No, se parece, pero no es ni chicha ni limonada. Es una mezcla de la gracia con la ley, porque hablan de la gracia pero le meten ley. Entonces, que aparezca gracia, que aparezca la palabra conversión no dice nada. ¿Qué pasó, Manuel? Ahora, acuérdense que yo veo todo. Acompáñenme, Hechos capítulo 15, versículo 3. Pensé que estabas hablando en Lesco. Capítulo 3 de Hechos 15 dice: ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué está pasando aquí? Es el concilio de Jerusalén. Venían contando la conversión, el cambio que había habido en los gentiles. ¿Por qué es importante? Porque el evangelio del reino se predicaba a los judíos. Cuando hubo toda la transición y se empezó a compartir el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles, los judíos no podían entender cómo. ¿Los gentiles también pueden ser salvos? Sí. Entonces hubo esa mezcla de pueblos y Dios derriba este pueblo judío, este pueblo gentil, hace un solo pueblo que es la iglesia. Y aquí viene como algo maravilloso y cuenta lo que había pasado. ¿Qué había pasado? Lo que dice Tesalonicenses: se convirtieron de los ídolos para servir al Dios verdadero. O sea, hubo un cambio total, que la conversión siempre implica arrepentimiento. Ahora, en forma verbal la vamos a encontrar muchas veces. Yo leí uno, pero la va a encontrar muchas veces. De hecho, la va a encontrar, mire, en Mateo, en Marcos, en Juan, en Hechos, en Lucas, en Santiago, definitivamente. En el Antiguo Testamento aparece la palabra conversión, también. Y fíjense, la palabra en el Antiguo Testamento es volverse o dar vuelta. ¿A qué se parece? Volverse o dar vuelta. Arrepentimiento. Pero cuidado, ahora cuando estudiemos el arrepentimiento vamos a ver, porque cuando pensamos en el arrepentimiento no es remordimiento, es volverse, es dar vuelta, es voy para allá, pero entiendo, entonces voy para allá. Por eso digo arrepentimiento. Ahora, hay diferentes implicaciones en la palabra, pero me gustaría que pensemos algo que dice el doctor Schaffer. El que no conoce al doctor Schaffer, la teología sistemática de Schaffer es una de las más consultadas, es un par de tomos, y miren lo que dice. Sin embargo, siendo solo la acción humana de la mente y voluntad, la conversión en el sentido moral o espiritual no es equivalente a salvación. ¿Escuchó bien? La conversión en el sentido moral o espiritual no es equivalente a salvación, la cual todas sus poderosas transformaciones es siempre y solamente obra de Dios. Transformación es obra de Dios. Vaya anotando
porque no cambiamos, o somos transformados o no somos salvos. Y dice, solamente obra de Dios para el individuo que ejerce la fe salvadora en Cristo. La conversión es la primera imitación de la verdadera salvación. Esto puede indicar nada más que reforma. Esto puede ser la respuesta a un evangelista, pero no la obra genuina de una salvación con su acompañante de nuevo nacimiento y perdón. Por otro lado, la conversión espiritual tiene lugar cuando el Espíritu Santo hace su obra vivificadora y el hombre responde en arrepentimiento hacia el pecado, hacia la fe, y es totalmente transformado. Y acá lo que el doctor Schaffer está haciendo es una comparación entre lo que vemos mucho y lo que realmente es. Si usted se fija, dice, empieza diciendo la fe salvadora en la mente y en la voluntad, pero habla de un sentido moral. En muchas oportunidades vemos campañas evangelísticas, y ojalá veríamos más, donde la persona viene, la hacemos orar y se cree salva. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros vamos a tener nuestra conferencia y sin duda el doctor José Jordán va a llamar a la gente al frente. ¿Qué tenemos que hacer? Cada vez que alguien pasa al frente, le compartimos el Evangelio. No nos conformemos con, levantó la mano, porque después entra la duda. ¿Y qué pasó con fulano que estaba tan bien? Lo vi servir y después desapareció. La pregunta es, ¿a quién servía? ¿Y por qué lo hacía? Quizás fue un cambio. Quizás fue una reforma. ¿Cuál es la diferencia entre reformado y transformado? Las reformas son cambios que yo hago. Si yo acá quiero reformar algo, tomo lo viejo y lo reformo. Una transformación, Dios lo toma y lo hace nuevo. De los ídolos pasaron a servir al Dios vivo y verdadero. Un verdadero cristiano es transformado, es nueva criatura, no es reformado. Dios no emparcha, lo hace nuevo. Yo ya les conté esto, creo. Como ya estoy viejo, vale la pena, me tienen que aguantar. Pero ¿quién se acuerda de Carlos Anacondia? Un predicador pentecostal de SOS. Cuando Carlos Anacondia hace un miércoles lo conté, cuando Carlos Anacondia emparchaba muelas, si vos ves que un predicador emparcha muelas, ¿qué querés hacer? Ir a ver qué está haciendo. Yo no quería ir al dentista, pero quería ver qué estaba pasando. El tema es que era pentecostal y a mí me daba como cosa ir, pero un par de amigos fuimos a ver qué estaba sucediendo y estábamos escondidos y vimos cómo todo lo que hacen en esas campañas, reformaba, hacía muelas nuevas, ¿sí? Oraba y chau dentista, te hago la muela. Tenía un detalle esa muela, tenía una cruz. ¿Eso viene de Dios? Dios no hace idolatría. El diablo imita la obra de Dios. Así que de ahí salía gente reformada, pero nunca transformada. Miles de personas han pasado por esas campañas evangelísticas. No sé de ninguna que haya sido transformada por el Evangelio de la gracia de Dios. Pero se convertían, ¿en qué? En seguidores del evangelista. ¿Me escuchó bien? Se convertían, ¿en qué? En seguidores del evangelista. Es como cuando una persona tiene una tendencia política, se convierte en seguidor del político. Yo no me convierto en seguidor del Señor, yo soy transformado, por eso camino con Él y le sigo. De nada te sirve seguir a alguien porque crees en la causa, no, yo creo en la obra perfecta de Cristo. ¿Y cuál es nuestra oración? Nuestra oración es que podamos entender verdaderamente lo que es el Evangelio y que ya no nos preguntemos más por qué fulano que servía tanto no está, porque quizás nunca experimentó el nuevo nacimiento. Como termina diciendo el doctor Schaffer, y lo leo una vez más, por otro lado, la conversión espiritual tiene lugar cuando el Espíritu Santo, el que convence de pecado, de justicia y de juicio, hace la obra vivificadora. Dios es vida, es el autor de la vida, por eso puede dar vida. Cuando el Espíritu Santo hace la obra vivificadora, entonces el hombre responde en arrepentimiento, nace de nuevo.
Si la obra no la hace Dios, el evangelista puede ser muy capaz, pero nada más. Vamos a leer el pasaje de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9 de 2 Tesalonicenses. Es muy lindo y es desafiante. ¿Lo tienen? ¿Todos abrieron la Biblia? Bueno, ahora, ¿abrieron la Biblia o su teléfono? Bueno, está ahí atrás también. A mí no me gusta cuando lo ponen atrás porque la gente ni lee la Biblia. Pero no importa, eso también es porque ya estoy viejo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros. ¿Cómo sigue? Ah, no lo tienen abierto. No lo tienen abierto. Ahora, a ver. Porque ellos mismos cuentan de nosotros, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos, ¿qué dice? No como las monjitas rezando el rosario. Vamos, fuerte, ¿quién lo dice? No sé qué dijeron porque no entendí, pero supongo que lo que dijeron fue esto, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Ah, me parecía, es 2 Tesalonicenses. Ah, era primera, la culpa fue mía. Con razón no les entendía, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste. ¿De qué se convirtieron? Ya sé, ya, ustedes no necesitan nada, necesitan un culpable, fui yo, me equivoqué. Pero el versículo dice esto, se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Ahora fíjense la idolatría que había en ese momento. Pablo tiene que poner un cartel en un momento y dice, al Dios no conocido. Había ídolos por todos lados. Y esa gente dejó la idolatría y empezó a servir a Dios. Para nosotros suena fácil, pero trate de ponerse en la mente del escritor y en ese contexto y dejar todo para servir al verdadero Dios. Eso le podía costar la vida. Sin embargo, lo hicieron y dieron testimonio y la gente podía hablar. Y leyendo este pasaje, me pregunté, ¿qué dirá la gente de mí? Porque fíjese el versículo 10, y esperar a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, de la tribulación. Ellos tenían esperanza. Ahora, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces, si usted tiene esperanza, no va a tener vergüenza y va a compartir el Evangelio. Y cuando comparte el Evangelio, la gente va a ser transformada por Dios. Porque el Evangelio es en el poder de Dios y es obra de Dios, no del evangelista. Y que eso quede bien grabado, ¿no? Ahora, un poquito más. Vamos a leer otros versículos. Lucas capítulo 22. Versículo 32. Ahora sí, dije Lucas, Lucas 22, 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez convertido, confirma a tus hermanos. ¿Por qué? Se dio vuelta, empezó a pensar, por eso dije que el arrepentimiento y la conversión van de la mano. Son obras que Dios hace en el momento de ser salvos. Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es. ¿Y qué hace la ley de Jehová? ¡Wow! Y hace sabio al sencillo. La salvación es de Jehová. Ahora,
la ley de Dios es perfecta que convierte el alma. Vamos al Nuevo Testamento y escuchamos por boca del apóstol Pablo, la fe viene por el oír. ¿Y qué tengo que oír? Entonces no son tus palabras, qué bien que hablas, no es tu verborragia. Dios no necesita toda tu charlatanería, ni la mía. La palabra de Dios es la que tiene que ser expuesta. ¿Hace sabio al sencillo? Sí, cada vez que me miro, tomo la palabra de Dios y la practico, soy sabio, porque sabiduría es conocimiento aplicado. Entonces, a veces hay cosas tan simples que nosotros mismos la complicamos. Pasen de hoja, Salmo 23.3. Salmo 23.3. Fíjense, hablando de Dios como el pastor, escuchando su voz, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Me va a guiar, va a acomodar mis pasos. Ahora, cuando pienso en todo esto, y hay muchos versículos más, el doctor Strong dice, los cambios en la vida del creyente son manifestaciones de una disposición ya cambiada. Se lo leo una vez más. Los cambios en la vida del creyente son manifestaciones de una disposición ya cambiada. La conversión puede ocurrir una sola vez, pero obviamente se está refiriendo a el nuevo nacimiento. Vayan conmigo a Juan capítulo 13. Versículo 10. Un versículo súper conocido, pero escucho otra vez. Los cambios en la vida del creyente son manifestaciones de una disposición ya cambiada. Una persona transformada, no una persona reformada. Cuando pensamos en reformas, vemos la iglesia llena de personas que han sido reformadas y no duran nada. Pero una persona transformada se le nota, porque lo tocó Dios y lo hizo nuevo. Perdón. Hay una vieja canción que habla de un violinista que toca todos los instrumentos, pero había un violín viejo y cuando el maestro tocó ese violín, por más que el violín no tenía ni siquiera todas las cuerdas, sonó de lo mejor. ¿Saben por qué? Había sido tocado por la mano del maestro. Ese violín fue transformado. La pregunta es, usted y yo, ¿la gente nos ve reformados o transformados? Una persona reformada de golpe se viste diferente, intenta hablar diferente, cambió la misa por el culto evangélico, hasta que tiene un problema y ya no le importa vestirse, se le escapó una palabra, no se te puede escapar nada si no lo tenés adentro. Lo que pasa es que estaba reformado. Una persona transformada naturalmente va a hablar diferente, va a buscar leer la Biblia, va a amar congregarse, no va a tener que decirle tienen que congregarse, si no, no pueden servir. No, va a amar congregarse y estar con los hermanos. ¿Por qué? Porque fue transformada. No necesitas que te lea Hebreos no dejando de congregarte. No, vas a querer congregarte. ¿Por qué? Porque es mandato de Dios, porque es la voluntad de Dios. Entonces, pensamos en eso y San Juan 13 dice, versículo 10, el que está lavado no necesita sino... ¿Por qué? Y ellos estaban limpios, aunque no todos. Había uno que no estaba. Pero si estoy limpio, estoy limpio. Si usted lee todo el contexto de Juan, es cuando estaba presentando un tiempo muy especial y hace la cena, le lava los pies a sus discípulos y les muestra algo, más allá de un ejemplo, más allá de la entrega, les muestra algo muy especial. El que está limpio
está limpio para siempre. Y qué buen ejemplo veo acá. No todos estaban limpios. ¿Quién no estaba limpio? Estaba reformado, pero no transformado. ¿Se da cuenta? Qué fácil es verlo, pero llevarlo a la práctica nos cuesta. ¿Por qué? Porque Judas fue reformado, hablaba como los discípulos, comía con los discípulos, participó de todos los milagros, pero fue reformado, nunca transformado. Nunca pudo experimentar una conversión que lo llevó al arrepentimiento. Judas es el mejor ejemplo que veo de alguien que sigue a un líder políticamente, o a un pastor, o a un evangelista, pero yo sigo al Señor. Ahora, cuando pienso en definiciones, el uso doctrinal de la conversión, en primer lugar, es el acto de un pecador de volverse del pecado a Cristo. Me vuelvo del pecado a Cristo. Un acto de un santo apartado para volverse de su condición a Cristo. Nosotros somos santos, aunque no lo entendamos, porque Dios nos declaró santos. Y usted dice, pero con tanto pecado, bueno, Dios les llamaba santos a la iglesia en Corintios. Estaban en el proceso de ser semejantes a Él. Y obviamente, no tengo ninguna duda que en la iglesia de Corintios había gente reformada y gente transformada, como vemos siempre en la Biblia. Pero qué buen desafío es pensar hoy, ¿fui transformado por la gracia de Dios o estoy reformado y hago lo que hago porque tengo la costumbre? Cuando venimos de la religión católica, hay un montón de cosas que hacemos de niños porque siempre se hicieron así. Como yo les contaba el otro día, yo pasaba por un lugar y me persignaba. Tal fecha tenía que hacer esto, tal fecha tenía que hacer. A veces en la iglesia cristiana pasa exactamente lo mismo. El otro día alguien me decía, no, porque este es el mes de misiones. ¿Dónde? ¿Mes de misiones? No, este es el aniversario de la iglesia. Ah, no, porque la iglesia festeja el mes de misiones. Sí, será en aquella iglesia, acá no, acá tenemos el aniversario. Ah, pero qué raro, porque todas las iglesias hacen eso. ¿Y porque todos lo hagan tengo que hacerlo? No. ¿Reformado o transformado? Y simplemente para pensar, el arrepentimiento, que lo vamos a estudiar el domingo que viene, es un cambio en la mente que obviamente viene de la mano de la conversión, pero no es me descubrieron y me siento mal. Hay dos palabras, de hecho hay tres, pero dos muy conocidas. Una es me descubrieron o me siento mal o me pesa el corazón. Está con remordimiento. El arrepentido se convierte, se arrepiente y Dios lo transforma y hace una obra. Es un buen momento para pensar, ¿por qué estoy hoy aquí? ¿Porque deseo de todo corazón conocer al Señor o porque es domingo? Si la respuesta es porque es domingo, el próximo domingo quédese en su casa y dígale, Señor, si no estoy transformado, hacelo ahora. ¿Y qué va a pasar? Dios va a colocar en usted el querer como el hacer y va a empezar a congregarse como algo natural, a leer la Biblia como algo natural, a evangelizar como algo natural. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra y oro, Dios, para que cada uno de los que estamos aquí podamos entender a cabalidad el Evangelio de Cristo. Entender que te necesitamos y que nuestra salvación es tu obra. Enséñanos, Dios,